Unos días atrás me encontré con una persona de aquí, de la comunidad parroquial, que nos vemos habitualmente y pueden sentarse, siéntese, siéntese. Ahí está. Siéntese, 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 siéntese. Ahí está. Si no, mucho tiempo parada. Ahí está, muy bien. Me encontré, les decía, con una persona de la comunidad parroquial que veo habitualmente y que me impresionó porque la vi con una sonrisa más grande de lo habitual. Entonces le pregunté qué le pasaba, que la veía muy contenta, y me dijo que estaba muy contenta porque había recibido un llamado, que su hijo, que vive en el exterior, estaba por llegar en unos días a pasar las fiestas con su familia. Y que por tanto no solamente empezaba a disfrutar del encuentro con su hijo cuando llegara, sino que también ya estaba disponiendo ya todo para que ese encuentro se diera de la mejor forma y él estuviera de la mejor forma en su casa. Esto me hizo pensar que, de alguna manera, en este ejemplo de esta mujer de la parroquia, de alguna forma podemos encontrar también la cercanía de lo que significa vivir este domingo, donde el centro de la palabra de Dios tiene que ver con la alegría. Y con la alegría que estamos llamados a vivir en este tercer domingo de Adviento, acercándonos a la Navidad. Alegría porque el Señor llega, como llegaba el hijo de esta señora. Alegría porque frente a las cosas que a nosotros nos pasan, tenemos la certeza de que en Jesús siempre vamos a encontrar la respuesta que no encontramos de otra forma. Alegría porque a pesar de que en el mundo que nos toca vivir enfrentamos un montón de dificultades todos los días, a nivel personal, a nivel familiar y mucho más a nivel de toda nuestra historia y de todo nuestro mundo, a pesar de todo, el Señor llega. A pesar de todo, el Señor viene a nuestro encuentro. A pesar de todo, Dios quiere seguir comprometiéndose con las cosas que nos pasan y con nuestra condición humana. Qué bueno es que frente a tantas cosas que a veces nos puedan quitar la alegría, siempre recordemos los discípulos de Jesús, que mirarlo a Jesús para nosotros siempre es un llamado a recuperar la alegría. Y que aunque a veces tengamos que atravesar situaciones más tristes, difíciles, o tiempos donde las cosas no son tan claras, o donde quizás también nos enfrentamos a situaciones que nos pueden doler mucho, mirarlo a Jesús siempre para nosotros es la certeza de que Él camina con nosotros nuestra historia, Él camina con nosotros nuestra vida. Y cuando Él está con nosotros, siempre nuestra vida está llamada a ser más plena y está llamada a ser más feliz. Esto lo he dicho muchas veces, pero cada vez que me toca hablar de la alegría, no puedo no recordar a la Madre Teresa de Calcuta, que siempre que en este mundo había tanta gente que se la veía triste o se enfrentaba a tantas situaciones de angustia o de depresión. Y la respuesta de la Madre Teresa fue: lo que pasa que en este mundo hay cada vez más gente que piensa en sí misma y no piensa en los demás. Cuando vos sos capaz de mirar la vida de los otros, cuando vos sos capaz de salir de tu propia problemática o de las propias angustias que enfrentamos cada uno en nuestra vida y miramos a los demás, ahí es que podemos empezar a descubrir que la alegría aparece en el corazón. Y no aparece como una situación mágica, sino aparece porque Jesús vuelve a repetir esa promesa de estar con nosotros. Pero para poder recibirlo a Él,
El corazón tiene que estar preparado, el corazón tiene que estar abierto. Y esa forma de abrir el corazón, sin duda, siempre es salir al encuentro de los demás. Hay una pregunta que en el Evangelio insistentemente le hacen a Juan el Bautista acerca de este anuncio que él decía que el Señor llegaba, que el Mesías venía. Y la pregunta era, ¿qué debemos hacer? Y este tercer domingo de Adviento nos enfrenta una vez más a esa pregunta. Por un lado, la invitación a que la alegría inunde nuestra vida, a que a pesar del mundo complejo que vivimos y las dificultades que enfrentamos personalmente, el corazón no se quede encerrado en la tristeza, sino que pueda estar alegre. Y por otro lado, la invitación de Juan que nos dice, que le preguntan a Juan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para tener alegría? ¿Qué debemos hacer para esperarlo a Jesús? ¿Qué debemos hacer para que la palabra de Dios que hoy escuchamos se vaya haciendo carne en nuestra realidad y en nuestra historia? Y pareciera ser que, como nos decía la Madre Teresa, Juan dice lo mismo. Para esperarlo a Jesús tenemos que hacer el bien. Para esperarlo a Jesús tenemos que amar. Para esperarlo a Jesús tenemos que estar cerca de los que sufren. Para esperarlo a Jesús, nuestro corazón, que a veces se puede encerrar mucho en sus propias preocupaciones, en sus propios dolores o en sus propias perspectivas, está llamado a abrirse para amar más y mejor a los demás. Y lo dice el Evangelio claramente, especialmente aquellos que no tienen para comer, que no tienen para vestirse, aquellos que están más solos, aquellos que sufren más. A unos días de celebrar la Navidad, qué bueno es que nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para esperarlo a Jesús? Hoy, por ejemplo, yo estuve con mi familia y uno de los temas de estado de la familia era, ¿qué vamos a comer el día de Navidad? O si hacíamos un regalo cada uno, si hacíamos el amigo invisible, cada uno veía cómo se arreglaba. Cosas que muchas veces vamos charlando en casa, ¿no? Y en familia. Pero qué bueno es que también nos preguntemos, además de todo eso que es tan lindo porque nos pone en este clima navideño de cercanía del Señor, ¿qué voy a hacer yo por el que está sufriendo más? ¿Qué voy a hacer yo en este tiempo por aquel que es más pobre? ¿Qué voy a hacer en este tiempo por aquel que está más solo? Porque si no, la Navidad es como una fiesta que nos reúne, es un tiempo en el que llegamos al fin de año todos un poco cansados y un poco agobiados y tenemos ganas de un poquito de descanso, pero no queremos que la Navidad pase desapercibida. No queremos que Jesús de alguna forma esté en el pesebre como alguien que está como testigo de nuestra propia vida y las cosas que a nosotros nos pasan. Queremos ir a ver a Jesús como lo hicieron los Reyes Magos. Queremos ir a ver a Jesús como lo hicieron los pastores. Queremos ser testigos de que Él está naciendo de vuelta en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestra historia. Y para que Jesús nazca, hay que salir de nuestro corazón para ir al encuentro de los demás. Para que Jesús verdaderamente sea alegría en esta Navidad para nosotros, es necesario que nos hagamos más cercanos de aquellos que más sufren, de aquellos que son más pobres, de aquellos que de alguna u otra forma quizás no tienen nada ni no tienen a nadie. Y quizás, como siempre nos habla nuestro corazón, uno puede como tranquilizar la conciencia y decir, bueno, Padre, pero yo hago tal cosa, yo trabajo en tal lugar, yo soy parte de tal ámbito, yo doy una mano en este otro espacio parroquial, o yo doy una mano a esta persona concreta. Es verdad, quizás esas son cosas muy lindas que estamos llamados a agradecer y son dones que Dios nos da. Pero quizás en este tiempo el Señor viene por donde Él quiere y no por donde yo habitualmente lo estoy encontrando. Y por eso es importante estar atentos, estar prevenidos
y que este tiempo sea un tiempo de verdadera solidaridad, de verdadera generosidad, de verdadera escucha del otro y de verdadera capacidad de reconciliación. Porque ¿saben qué? La mejor caridad y el amor más sincero es el amor que nos reconcilia. Por eso en estos días que nos preparamos para la Navidad también está bueno cuando le decimos, como le decían a Juan, ¿qué debemos hacer? Escuchar que el Señor nos invita a reconciliarnos, que el Señor nos invita a perdonar, que el Señor nos invita a encontrar paz en el corazón, porque si no, lamentablemente para nosotros no va a ser Navidad. Va a ser un día más, va a ser un tiempo más, pero el Señor no va a volver a nacer como lo quiere hacer y lo promete hacer en la vida, en la existencia de toda la humanidad y en el corazón de cada uno de nosotros que se propone ser un nuevo pesebre. Me gustaría recordando esas palabras de Juan cuando él dice que el que viene, el Mesías, nos va a bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego. Y esta es una palabra que me gusta mucho siempre porque en la palabra de Dios el fuego tiene que ver no con el lugar del sufrimiento o no con las imágenes que nos podamos hacer de cosas tortuosas o difíciles. En la palabra de Dios el fuego tiene que ver con la pasión, es decir, lo que hace que las cosas se movilicen, lo que hace que las cosas nos lleven a ir más allá de quizás lo que nuestras propias fuerzas pueden hacer. Y el Señor viene a nosotros, nos dice Juan el Bautista, para renovar en nuestro corazón la pasión por Jesús. Como diría el Papa Francisco, la pasión por Jesús y la pasión por los demás. Nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de hacer el bien, nuestra capacidad de comprometernos con tratar de hacer de este mundo un lugar que tenga más que ver con el proyecto de Dios que con lo que a veces hacemos de este mundo que tanto nos duele. Ojalá que la alegría que el Señor llega tenga que ver con nosotros, con darnos cuenta cuál es ese lugar donde el Señor nos está llamando a estar más cercanos, a estar más solidarios, a ser más compasivos. Pero que también que la llegada del Señor nos invita a encender más el corazón para que no seamos discípulos que lo miran contemplándolo en un pesebre y seguimos caminando, sino que al mirarlo a Él, que es expresión pura de amor, nos animemos a amar más, nos animemos más a hacer el bien, nos animemos más a transformar por amor esta realidad y este mundo que nos toca vivir. Que así sea. Que así sea.